pudieran, para que generáramos una gráfica de cómo a través del tiempo va perdiendo el peso, cuánto de humedad va perdiendo y cuál es su velocidad de pérdida, ¿no? de humedad. Aunque no se los pedí, pero si pueden tener ese tiempecito, adelante. Y con base a eso, con mucho gusto podemos hacer esa parte de entrega posterior, ¿no? O sea, sí, o sea, si veo que tiene una historial de cómo va el proceso de su colecta, veo que tiene todavía una pérdida, pues podemos moverle otra semana más de tiempo, ¿no? Una semana o 15 días más para que entreguen ustedes, no sé, el 10 de noviembre, pero sí me gustaría que, para que no hasta el 10 de noviembre empiecen a colectar, sino que desde ahora entreguen ustedes vayan tomando sus datos de la evolución, tanto fotografías como su base de datos en Excel, grafique y me mandan cómo va la historia de sus plantas, tanto fotografías como en peso. Y es una parte también que va a ser interesante para ustedes porque van a aprender también a tomar datos. Es parte del método científico, que ser observador, medir características, medir variables que se van evolucionando a través del tiempo y a lo mejor alguna condición que está fomentando esa deshidratación más rápida, ¿no? Por ejemplo, que ustedes sequen bajo sombra, o que sequen bajo un invernadero, que sequen no sé, con una estufa. Entonces, ¿qué condición puedes? Es más importante que ustedes también en el reporte digan cómo están secando el material, ¿no? Pero sin problema, Julio y el grupo, ¿no? Ahí cuente con mi apoyo. Y la idea es de que creo que los he hecho trabajar un poquito, pero más que otra cosa, pues pues esta parte de principios, la parte también de que tengan un ritmo de trabajo y y que bueno, al final de cuentas, algún examen que yo les aplique puede ser relativo. A lo mejor este trabajo que está llevando ahorita es más intenso, que puede ser más representativo que un mismo examen, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor igual de repente ahorita están un poquito saturados. Ya veo que ya les dejé dos trabajos fuertes, o tres, ¿no? La parte del libro, de la bomba y sus hombres, la parte de la tabla periódica, en este caso también viene una parte, tal una configuración electrónica, la parte de colecta de las plantas. Sí, sí vienen algunos trabajitos que la verdad que, pues sí los hago trabajar, pero yo sé que tampoco es del otro mundo, pero sé que así, a través de esa forma, espero que logremos aprender nuestras cuestiones básicas, ¿no? Y sobre todo con estos principios que nos interesa de enfrentar la parte de los retos y desafíos que tenemos en la humanidad pronto, ¿verdad? Así que eso sin problema. Entonces, solamente es nomás para apreciar esos detalles, ¿no? Para que igual sí pudiéramos entrar más después, siempre y cuando menos para esa fecha, el 29, me entreguen un historial de cómo va su planta, ¿no? Entonces, pero si me empiezan el día 27 a colectar y quieren entregar el 29, entonces va a ser un poquito más complicado, ¿no? ¿Sabe? Bueno, entonces, pues volviendo nuevamente a lo que es el curso, a lo mejor igual algunas partes terminológicas, una parte introductoria totalmente al curso, conceptos. Va a ser importante esta parte, ¿no? Lo que es el concepto de química. La química es la ciencia que estudia la composición de las sustancias y los cambios que sufren. Entonces, a lo mejor una parte muy importante para nosotros está el que nosotros de repente aprendamos, conozcamos la esencia de las cosas, la esencia de las plantas, de los animales, eso, o incluso de las situaciones que hoy vivimos, por ejemplo, del COVID, el analizarlo, el saber cómo es su composición genética, cuál es su naturaleza, ha hecho o ha permitido precisamente dar saltos significativos a la humanidad que antes, pues prácticamente no era imposible y que a lo mejor hubo más muertes que ahora, ¿no? Entonces, gracias a esto, lo que tenemos hoy en día, el desarrollo tanto de la química, la parte de biológica, microbiológica, física, no sé, matemáticas incluso, ha permitido precisamente esos grandes avances en la ciencia. Y por eso directamente la química para nosotros va a ser muy, muy importante. Incluso comentábamos en la sesión pasada, me parece que, pues, por ejemplo, bueno, la semana pasada, uno de los premios químicos Nobel de la química se lo dieron a un alemán, me parece, a una persona, a un científico alemán, un grupo, sí, un científico alemán,
el cual precisamente enfoca mucho modelos de innovación, sus aportes al conocimiento del mundo, sobre nuevas alternativas de cómo generar pues energía, este, no necesariamente basándose en la parte de biocombustión, no basándose en el uso de metales o de hidrocarburos, sino que en base a lo que es la parte de procesamiento de compuestos orgánicos. Entonces, tiene toda una parte de desarrollo tecnológico pues bueno, ¿por qué se da ese premio Nobel en este sentido de la química? Precisamente porque más que encontrar alguien una cura para el COVID, viene la sobrevivencia de las especies en el planeta, no solamente la especie humana. Entonces, sabemos nosotros todo lo que implica el cambio climático, sabemos todo lo que implica la parte de desafíos que tenemos hoy en día de la parte de contaminación ambiental. Entonces, ¿qué alternativas hay? Entonces, por eso se le da ese premio, o se dio ese premio Nobel a él y a otros científicos que creo que este año fue muy rigurosa la parte técnica de designación de los premios Nobel. Pero bueno, eso es una historia que, pues bueno, esto viene a colación precisamente del curso, porque igual para nosotros, por eso consideramos que es una ciencia que conoce, y por eso se ha dividido en diferentes ramas de la misma química, tanto la química orgánica, la química inorgánica, la química analítica, la fisicoquímica y por supuesto la parte bioquímica, probablemente que donde se estudian las reacciones químicas que pasan en los organismos, en las plantas o en los animales, cómo están los procesos de oxidorreducción, cómo está la parte directamente de generación de energía, el uso de elementos especiales, cómo se generan los carbohidratos, cómo se procesan, todo lo que implica la parte de la misma respiración, los ciclos directamente. Entonces, por eso es tan complejo el estudio de tal forma que se ha dividido en estas grandes ramas la química y, bueno, directamente en cuanto a composición de los compuestos, vale la redundancia, precisamente se ha dividido en compuestos orgánicos e inorgánicos, prácticamente los orgánicos que por su naturaleza tienen su esencia el carbono y que bueno, normalmente los hace tan infinitos, tan grandes, dependiendo de los átomos de carbono que tengan en las moléculas, ¿no? Entonces, eso dividió a lo que es la parte básica de química orgánica, de la química inorgánica, donde tenemos características tal vez diferentes entre compuestos, y que, bueno, por supuesto, que por eso fue el estudio y la división de estos grupos para su comprensión, análisis y avances que se tengan en la ciencia. Y entonces tenemos estas 5 subramas o ramas que tiene la química, ¿no? ¿Vale? Bueno, de esto también igual para enfatizar esta parte histórica que tiene las contribuciones que hicieron en su momento por los científicos como Robert Boyle, por ejemplo, Lavoisier, que cada uno de ellos aportó al conocimiento y que ha sido la base, por ejemplo, para el desarrollo de la ciencia, directamente los pasos, la parte metódica, precisamente para poder generar conocimiento científico y que normalmente postular hipótesis, postular prácticamente procedimientos para poder generar conocimiento, fue la base para ir avanzando a través del tiempo, ¿no? De tal forma que tenemos nosotros que se considera Lavoisier, precisamente padre de la química, quien demostró que la combustión es el resultado de la reacción del combustible con el oxígeno. Y así, por eso son dos personajes muy importantes y por supuesto la forma, cómo se organizan, cómo se agrupan los elementos en la naturaleza. Es una parte muy importante que tenemos en el curso, ¿no? Así que dentro de esto, nosotros hablamos de lo que son sustancias. ¿Qué implica para nosotros una sustancia? ¿Verdad? Voy a cerrar la puerta. Bueno, para nosotros hacen sustancias, son todo lo que nos rodea, está formado, todo lo que nos rodea está formado por diminutas unidades llamadas átomos, ¿no? Y al azar se pueden formar compuestos y esos pueden interactuar para formar mezclas de diferentes sustancias. Entonces, creo que ha sido también un desarrollo histórico que hemos tenido acerca de lo que son los elementos, los átomos, los compuestos, las sustancias, y que día a día tenemos una interacción con diferentes tipos de compuestos que consumimos o que utilizamos, ya sea para directamente como alimentos o para manejo de diferentes situaciones, ¿no?
hacemos mezclas saturadas, insaturadas, sobresaturadas. ¿Qué pasa con eso? Que tiene que ver mucho, incluso aleaciones que se hacen de repente entre elementos para incluso generar elementos más fuertes o compuestos, en el caso de sustancias, compuestos más fuertes que nosotros podemos, y que todo se atribuye al tipo de los enlaces que se forman. Entonces, en este caso, es una parte del principio, ¿no? Entonces, por eso decimos nosotros que hay sustancias, hay diferentes tipos, entre los que consideramos como sustancias puras. Es una materia que posee la misma composición y por eso conserva las mismas propiedades y características. Dentro de esto, precisamente, consideramos a lo que son las sustancias simples, ¿no? Que son puras o simples, que consideramos que están formadas por un único elemento químico, por lo que no pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas, como por ejemplo el tener nosotros sustancias puras o simples, como consideramos como la plata o el oro, son elementos muy importantes y que, bueno, muy codiciados. Y entonces esa parte que implica sustancias que directamente que están formadas por un mismo elemento con las mismas propiedades, eso los hace que se clasifiquen como sustancias simples. Y bueno, un elemento químico está formado por átomos de la misma clase y tiene un número determinado de protones. También es una parte muy importante que nosotros conocemos de manera conceptual, que es un elemento químico, que prácticamente el hablar nosotros de carbono, hablar de fósforo, hablar del elemento de hidrógeno, hablar del elemento de oxígeno, implica para nosotros que un elemento como tal está formado, por este caso, por átomos de la misma clase y tiene entonces un conjunto de átomos va a ser prácticamente la característica que van a tener un elemento y bueno, tienen ciertas características específicas, sin embargo, tienen un número determinado de protones y que por eso nosotros en la tabla periódica los hemos clasificado de acuerdo también a sus propiedades que tienen, de acuerdo a sus características específicas que tiene cada elemento. Se han hecho periodos, grupos, familias, con valencias, con la parte de sus características de qué tan electronegativos son. Entonces, eso que han estudiado ustedes en la tarea que les dejamos, precisamente son de los puntos que ha permitido precisamente también distribuir y tener incluso hasta generar recientemente, tal vez en los últimos 10 años, 2015 me parece que fue uno de los últimos aportes que se hacen de los elementos a la tabla periódica, por centros de investigación científicas tanto de Estados Unidos como de otros países de Europa, prácticamente que contribuyeron a 3 elementos nuevos que se dan en la tabla periódica. De tal forma que tenemos estos conceptos, ¿no? Sustancias simples o las sustancias compuestas que nosotros conocemos y que utilizamos de manera frecuente, que tienen un sabor, un aroma, o que tienen una característica en especial, por ejemplo, que es una sustancia compuesta, está formada por la combinación de elementos que se unen entre sí en compuestos químicos de propiedades definidas, ¿no? Así que, por ejemplo, vemos nosotros la unión de 2 átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, que es pues el más importante que tenemos, el más importante que tenemos en la naturaleza, junto con el oxígeno, pero en este caso como una sustancia, sustancia compuesta, tenemos el agua, que tiene esas características, tanto propiedades físicas como propiedades químicas, pero que es a fin y al cabo la combinación de 2 elementos importantes en diferentes proporciones, pero que, bueno, químicamente hacen enlaces pues, estables y que, bueno, en caso de la sal también, ¿no? En la parte del cloro más el sodio, que implica para nosotros también esa combinación, que también igual un compuesto, una sustancia compuesta, que para nosotros es de uso frecuente en la naturaleza, ¿no? Bueno, finalmente tenemos lo que es un enlace químico. Entonces, un enlace químico es la unión entre átomos, los cuales pueden ser enlaces iónicos, enlaces metálicos y enlaces covalentes. Dependiendo del tipo de enlace, las sustancias tienen diferentes propiedades, ¿no? Entonces, incluso propiedades de tal forma que qué tan fuerte, con tanta fuerza están unidos los átomos, los elementos o los átomos de un compuesto, con qué fuerza se atraen, con qué fuerza se unen, con qué fuerza se complementan, de tal forma que eso va a ser el tipo de enlace que tengamos y que normalmente para poder separarlos tengamos que utilizar
mucha fuerza, mucha energía para poder romper esos enlaces. Y entonces, dependiendo mucho de las características de los enlaces químicos, en este caso hablamos desde enlaces iónicos, metálicos y covalentes, esta parte especial que implica para nosotros el tener diferentes tipos de compuestos que incluso simplemente con temperatura ambiente empiezan a romperse los enlaces y empiezan a separarse los elementos cuando tenemos compuestos pues muy volátiles. Normalmente no, los enlaces que tienen son prácticamente muy sensibles y otros, por ejemplo, por el contrario, que son enlaces muy estables, muy fuertes, que tienen una fuerza de interacción muy grande, de tal forma que necesitamos temperaturas pues muy altas para poder separarlos. Entonces, eso implica para nosotros esas características que implica de los enlaces químicos que puede existir entre los compuestos, entre las sustancias, o incluso la misma separación que pueden tener pues prácticamente los compuestos que tenemos en la naturaleza, ¿sí? De tal forma que tenemos nosotros para esto otros puntos, ¿no? Lo que es una mezcla. Entonces, una mezcla es la adición de o varias sustancias que no podrían combinarse químicamente entre sí. Entonces, por ejemplo, tenemos la combinación entonces, en este caso de varias sustancias, al mezclar nosotros un compuesto, comentamos, o una sustancia que podríamos nosotros tener para combinar el agua y la sal, por ejemplo, como son dos sustancias diferentes, pero que igual al unirse formamos una mezcla, o el unir nosotros el agua más azúcar, que implica para nosotros también esas sustancias, ¿no? Entonces, o incluso el tener mezclas de sustancias directamente como el alcohol o el agua, el alcohol y un aceite, ¿qué implica? ¿Qué tanto pueden ser miscibles? ¿Qué tanto pueden ser combinables entre esas sustancias? Entonces, ese tipo de mezclas, normalmente a veces que tengamos un soluto y un solvente cuando son compuestos líquido-líquido, líquido-sólido, ¿cómo puede ser la combinación? Entonces, aquí en este caso, normalmente las mezclas las realizamos para obtener un soluto y un solvente, así que pueden tener mezclas heterogéneas o mezclas homogéneas, ¿no? Entonces las clasificamos como heterogéneas que no tienen una composición uniforme, por ello podemos distinguir fácilmente sus componentes, ¿no? Cuando hacemos mezclas que no se tienen una mezcla, pues prácticamente permita hacer ese intercambio entre, por ejemplo, tener el agua y la sal, por ejemplo, que hasta dónde pueden ser mezclables, hasta dónde pueden ser unidos, romperse los enlaces, o hasta dónde pueden hacerse las mezclas homogéneas, ¿no? Ahí en este caso, o el azúcar, pero si tenemos otras mezclas con compuestos que tienen un alto contenido, una mayor densidad, por ejemplo, o menor densidad, ¿cómo se forma el agua con el aceite? ¿Cómo se forma el agua con otros compuestos, con bencenos? O incluso las reacciones explosivas que pueden darse. Pero aquí en este caso hablamos nosotros de clasificación de mezclas como heterogéneas y homogéneas. Y dentro de lo que son, también dentro de eso tenemos otro punto que le llamamos diluciones, ¿no? Que son mezclas, por eso hablamos nosotros ahora de lo que son mezclas homogéneas, podemos tener nosotros las diluciones, que son precisamente mezclas homogéneas formadas por un disolvente o un solvente y un soluto. Entonces, aquí en este caso podemos tener 4 tipos, lo que son diluidas, que implica una dilución diluida o que implica una mezcla homogénea diluida. Esto implica que el soluto es mínimo en comparación del solvente. Es prácticamente tenemos nosotros suficiente solvente, de esta forma que prácticamente, digamos, si utilizamos un soluto como un colorante, por ejemplo, y un solvente como agua, entonces mientras más tenue sea el color, más suavecito sea el color, está muy diluido el color, está muy diluido, o incluso nosotros físicamente lo probamos o de manera degustativa lo probamos. Un agua con poquita azúcar decimos, está muy simple, es porque tiene muy poquita azúcar, está muy diluido, o le agregamos un jugo de limón, el agua está muy diluida. Sin embargo, cuando incrementamos las concentraciones, esto implica para nosotros un sabor agradable, o un sabor repugnante o no aceptable, o incluso lo que se tiene también para las medicinas, ¿no? Que normalmente, lo que estábamos hablando hace un rato con los
los muchachos de la carrera de agricultura sostenible. Nosotros podemos hacer medicinas para control de plagas, dependiendo qué tantos metabolitos tengan las plantas, cómo esté concentrados, y después de que lo que produzcan las plantas, nosotros cómo podemos aplicarlas en campo. Entonces depende mucho de a qué concentración apliquemos también. Puede ser muy buena el medicamento, puede ser muy buena la planta, pero si no aplicamos a la concentración adecuada, pues no tiene un efecto para el control de patógenos. Entonces, digamos que en ese concepto hablamos de que un metabolito está muy diluido y necesita mayor concentración para tener un efecto, ¿no? Entonces, es una parte de cómo clasificamos nosotros lo que son las diluciones. Y bueno, también puede ser diluciones concentradas, que implica la cantidad de soluto es considerable respecto al solvente. Y entonces, por eso podemos tener desde ejemplos directamente en colorantes, en sabor, o en efecto, no directamente como medicamento, como podemos incluso tener pues, concentraciones saturadas, o por ejemplo, vemos qué implica una dilución saturada. Hay un equilibrio entre el soluto y el solvente, y finalmente son las saturadas, ¿no? El soluto ya no se disuelve en el solvente. Entonces, cuando vemos de manera gráfica o de manera frecuente, es que ustedes agregamos una cierta cantidad de sal en el agua, y cuando iniciamos con una cucharada por litro, pues se empieza a diluir, se diluye sin problema, y ya posteriormente se diluye, pero empieza el agua a quedar muy salada, más densa, y llega un punto que el agua ya no puede, está sobresaturada, y ya la sal que le agregamos se precipita. Así pasa con otros componentes, le agregamos, no sé, igual la misma cal, ¿no? Los carbonatos que podemos agregar a un solvente, sin problema lo puede disolver cuando es pequeña, pero cuando se incrementa la cantidad también se precipita, ¿no? Entonces eso vemos nosotros, se sobresatura, y entonces el soluto se precipita porque el solvente ya se satura y no tiene esa disponibilidad de diluirlo, ¿no? Entonces tenemos, pero sin embargo son conceptos que hemos estado evolucionando a través del tiempo, pero sin embargo esta unión, esta alianza o esta mezcla de elementos ha permitido precisamente también la generación de nuevos elementos que reúnen en cierta forma características que nosotros deseamos. Mayor tolerancia, resistencia, flexibilidad, maleabilidad, características que un elemento por sí solo no lo tiene. Entonces, de hecho, a partir de esas aleaciones se han generado muchos materiales que hoy tenemos el día para, pues prácticamente para muchas cosas, ¿no? Desde que soporte más presión, más temperatura, más peso, hasta incluso pues que tengan usos especiales en la agricultura, en la medicina, incluso que suplanten pues tejidos, ¿no? O órganos, tejidos más que nada, o estructuras tanto de animales como del humano, ¿no? Así que en este caso, por ejemplo, las relaciones dice que es mezcla de dos o más elementos, en los que al menos uno debe ser un metal, y bueno, se mejoran las propiedades del metal como la dureza y la resistencia, por ejemplo, en el caso del cobre más el estaño, que dio origen al bronce, ¿no? Así que esos son uno de los puntos que también como referencia que tenemos, ¿no? Y bueno, aparte de esta cuestión general que estamos impartiendo, pues tiene lo que implica la estructura atómica, ¿no? Entonces, un átomo que implica es un átomo, es la unidad más pequeña que constituye la materia sin que pierda sus propiedades de un elemento. Entonces, esto implica para nosotros que un átomo significa indivisible, ¿no? Así que de manera muy específica, la parte más pequeña que forma a un elemento o a una sustancia va a ser un átomo, o prácticamente podemos ir fraccionando, dividiendo la materia, haciéndola pequeña, haciendo cortes pequeños. Llega el momento que se forma un elemento, y lo más pequeño que tiene las características del elemento va a ser un átomo, ¿no? Entonces, bueno, este átomo tiene su estructura básica, que va a estar formada precisamente por protones, neutrones y electrones, ¿no? Entonces, en el caso del protón, se encuentra en el núcleo y tiene carga positiva, mientras que el neutrón se encuentra en el núcleo y no tiene carga. Y finalmente, en el caso de los electrones, son los que orbitan o que
están en las órbitas alrededor del núcleo y tiene carga negativa. Entonces, son los que, de acuerdo a los modelos que se han desarrollado a través del tiempo por los diferentes científicos, prácticamente se han hecho modelos cuánticos que ha permitido un entendimiento, comprender pues prácticamente o por qué se explica uno la parte de la fortaleza con la que se une para formar los elementos, para formar sustancias, para formar compuestos, o incluso propiedades que tienen que incluso ahorita, por ejemplo, para biología molecular, en el caso de análisis de PCR, normalmente que lo hacemos nosotros para determinar características genéticas de las especies, que es el nivel más alto que se tiene ahorita para identificar especies por biología molecular, usamos esta parte de principios de atracción, movilidad y características de propiedades de ciertos elementos y utilizamos para hacer unas pruebas que se llaman electroforesis para mover el ADN de un lugar a otro y definir a qué especie pertenece, ¿no? Entonces, son características pues que diferentes a la parte que de repente llevamos en botánica o zoología, por ejemplo, que trabajamos más taxonomía morfométrica, características de tamaño de hoja, tipo de raíz, tipo de fruto. Ahí va directamente, se extrae el ADN y el ADN determina a qué especie pertenece, si hay una subespecie, una variedad, o si hay una mutación, una variabilidad genética que tenga una especie, uno puede detectarla. De esta forma que pues es tan finita que hasta los mismos virus como el COVID lo detectamos, ¿no? Así que es parte de la dinámica, muchachos, y bueno, por eso damos nosotros esta parte de explicación. Y bueno, entonces características que tienen la parte, en este caso, la parte de los átomos, bueno, la característica de los elementos directamente, que tienen un número atómico y que implica un número atómico, ¿no? El número atómico para nosotros va a ser, se refiere al número de protones que presenta un átomo en su núcleo y es la identidad de cada elemento. Entonces, prácticamente el número estable que tiene un elemento, prácticamente va a ser el número de protones, prácticamente que es lo que para nosotros va a identificar que tengamos un número 5, un número 28, 29, 35, un elemento como número atómico, eso implica el número de protones, que son la cantidad estable que tiene un elemento. Porque precisamente de ahí viene otro concepto, ¿no? ¿Qué es el número de masa atómica? Es la suma de números de protones y neutrones que tiene un elemento y determinada el isótopo. Entonces, es una parte importante que para nosotros va a ser la mezcla o la suma del número de protones y neutrones de un elemento. Entonces, normalmente esa masa atómica normalmente es el promedio que se da de un elemento, porque igual muchos elementos tienen diferentes isótopos, que implica, voy a explicar más adelante lo que es un isótopo, pero bueno, aquí en este caso, por eso decimos nosotros que el número de masa atómica, cada elemento tiene su propia masa atómica y también, por supuesto, que tiene su peso atómico, ¿no? Entonces, el peso atómico representa el promedio ponderado del número de masa de todos los isótopos de un mismo elemento. Es muy útil para calcular el peso molecular. Entonces, prácticamente puede tener 1, 2, 3, 4 isótopos, o puede tener diferentes isótopos, un elemento, pero para evitar cualquier detalle se maneja en este caso un promedio, cómo se comporta un elemento, cuántos isótopos posibles puede tener. Entonces, sobre eso se hacen los modelos y se hace cuantificación y se hace una media para obtener la representación presente promedio del elemento y que va a representar el peso atómico, ¿no? Que representa el promedio ponderado del número de masa de todos los isótopos de un mismo elemento. Entonces, eso va a ser una parte importante, ¿no? ¿Cuál es la masa molecular? Que al final de cuentas nos va a dar el peso molecular de un elemento. Bueno, entonces por eso tenemos, en este caso, en un mismo elemento puede variar el número de protones y electrones, ¿sí? Y sin que deje de ser el mismo elemento, originando con ello la formación de iones o isótopos, ¿no? Simplemente, en este caso, vemos que pueden variar el número de protones y electrones sin que deje de ser el mismo elemento. Entonces, prácticamente para nosotros va a ser muy importante lo que son los iones o los isótopos. Entonces, ¿qué es un ion o qué son los isótopos? Los iones prácticamente son átomos de un mismo elemento en el que el número de protones difiere del número de electrones, creando un átomo con energía neta positiva o negativa. Entonces, prácticamente son de los puntos que para nosotros, por eso tenemos iones positivos o iones negativos. Cuando cede o gana electrones un elemento,
va a ser una parte muy importante, ¿no? Entonces, cuando gana electrones, prácticamente el elemento prácticamente se vuelve con carga negativa, pero cuando pierde electrones, prácticamente toma esa característica positiva, prácticamente se le conoce en este momento como cation. Entonces, un cation es el átomo que pierde un electrón, o pierde electrones y adquiere energía positiva, ¿no? Así que estos son puntos que de repente vamos a ver nosotros con digo, elementos con símbolos o con carga positiva o con carga negativa. Entonces, va a haber iones monoatómicos o iones poliatómicos, que normalmente los monoatómicos implican prácticamente características de un elemento, exactamente donde pierde o gana electrones, mientras que unos iones poliatómicos normalmente son compuestos formados precisamente por dos o más elementos, donde van a perder o ganar electrones, ¿no? Así que eso también igual lo vamos a estar viendo, pero igual para que igual ustedes conozcan que existen en la naturaleza los iones positivos y iones negativos, y por eso tenemos esas cargas de atracción. Y bueno, ¿qué implica? Y un anión, ¿verdad? Entonces, un cation y un anión es el átomo que gana un electrón, adquiere una carga negativa. Y bueno, y finalmente lo que comentábamos, la mezcla de diferentes isótopos que van a dar una característica del peso molecular de un elemento. Entonces, ¿qué es un isótopo? Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico con un mismo número atómico, pero distinta masa molecular. Entonces, los isótopos presentan el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones. O sea, ahí es una parte muy importante que, como vemos en este ejemplo que muestro, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, puede cambiar el número de neutrones, pero se conserva en este caso el número de protones que pueda tener el elemento. Entonces, por eso ahí viene el caso del nombre del tritio, deuterio o protio, ¿verdad? Que son, se mantienen los isótopos, presentan el mismo número de protones, pero van difiriendo. Vean ustedes, se mantiene en todos los casos el número de protones en los ejemplos, pero difiere en el número de neutrones, que prácticamente son los que van a dar, puesto que la suma de neutrones más protones es la masa molecular. Entonces eso implica que un mismo elemento o los átomos de un mismo elemento pueden tener diferente masa molecular, puesto que ahí hubo una diferente cantidad de neutrones. Lo que sí se mantiene son los protones. Entonces, por eso son isótopos. Entonces, son elementos con un mismo número de protones, pero con diferente número de neutrones. Y de hecho, incluso de esos de isótopos, también viene la parte de los isómeros, ¿no? También igual que son compuestos, normalmente que manejamos en la química orgánica o en la química normalmente, que es un isómero. Los isómeros son compuestos que tienen una misma fórmula molecular, pero de diferente fórmula desarrollada. Entonces hablamos de repente que tenemos un alcohol propílico, por ejemplo, y tenemos un alcohol isopropílico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues los dos tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente fórmula desarrollada. Uno se forma en forma recta y otro tiene una formulación angular o ramificada. Entonces, esto viene la parte de toda la riqueza, toda la diversidad de compuestos en la naturaleza, que por el hecho de modificar una forma de cómo está estructurado un compuesto, le da diferentes nombres y que más que diferentes nombres, tienen diferentes propiedades químicas, diferentes características, más volatilidad, más agresividad, diferentes características, ¿no? Solubilidad que puede tener el elemento, ¿no? O el compuesto. Entonces aquí tenemos los isótopos que prácticamente son, en este caso, que presentan, presentan el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones en caso de los átomos de un elemento, ¿no? ¿Sale? Así que por eso también esto se ha desarrollado a través del tiempo con diferentes modelos, desde Dalton hasta Heisenberg, por ejemplo, que se desarrollaron diferentes modelos cuánticos ondulatorios y precisamente uno de los puntos que me gustaría que trabajáramos ahora precisamente sobre la configuración electrónica. Sé que a lo mejor muchos de ustedes lo han hecho y ya hicieron la tabla periódica, pero igual me gustaría que trabajáramos sobre esta parte de la configuración electrónica de los elementos y en especial, ¿qué es una configuración electrónica? Es un concepto de modelo cuántico ondulatorio referente a la forma en la cual los electrones de el átomo
se acomodan en los distintos niveles energéticos, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles, 7 niveles, y luego subniveles que le llamamos SPD, F, ¿no? Así que son los 4 subniveles que se tienen en el caso de la configuración electrónica, y por eso se tiene este modelo, ¿no? Vean ustedes un diagrama de Mueller, que vemos nosotros, existen 7 niveles energéticos, como lo vemos, y representados por números, y 4 subniveles energéticos representados por la letra S, P, D y F, ¿no? Así que en este caso vean ustedes cómo está la configuración. Entonces, esta configuración, si sumamos la cantidad de electrones, cómo se distribuyen los electrones en este modelo, prácticamente sumando todos nos da que son 118 electrones la suma de todos. Entonces, esta configuración nos permite a nosotros saber exactamente qué característica tiene un elemento, cómo lo agrupamos en la tabla periódica, y por eso, por ejemplo, tenemos en el caso del cobre, por ejemplo, que es el número atómico 29, su configuración electrónica es así como la que mostramos en la parte inferior derecha, donde vemos que tiene desde 1s2 hasta 3d9. Entonces, prácticamente, ¿qué implica? Que el nivel S tiene capacidad para soportar 2 electrones en su nivel, mientras que el P 6 electrones, el D 10 y el F 14 electrones. Entonces, ese modelo nos permite a nosotros también representar para cada uno de los elementos, por ejemplo, el hidrógeno, por ejemplo, sería 1s1, por ejemplo, y aquí que está el cobre, que estamos con 29 electrones, sería sumarle, ¿no? Sería 1s2, lleva 2 electrones, 2s2, vamos así, ¿verdad? 2p6, que tenemos aquí también indicado, 2p6. Los últimos minutos, a ver si ganamos entonces, vean ustedes cómo tenemos este modelo frecuente de configuración electrónica, y donde comentábamos, ¿no? Entonces, frecuente cómo nosotros recorremos esa diagrama de Mueller, frecuente donde tenemos para cada uno de los elementos de nitrógeno, fósforo, potasio, los elementos que tengamos presentes, para cada uno de ellos tiene su número atómico. Entonces, cuando yo les pregunto cuál es su configuración electrónica, pues nos referimos a esto, ¿no? Prácticamente los diferentes niveles que tenemos en la parte de los 7 niveles energéticos que se tienen, pero entre estos, los subniveles. Entonces, aquí tenemos 1s2, les decía, venimos en ese sentido, ¿no? Vamos recorriendo 2s2, después seguimos 2p6, 3s2, después seguimos con 3p6 y 4c2. Entonces, hasta este momento llevamos nosotros 8 más 6 más 12, 20 electrones hasta este momento. Nos volvemos a ir para nosotros el otro nivel, pero este nivel 3 de 10, llevamos 20. Entonces, como nosotros queremos distribuir 22 electrones, entonces solamente tenemos 9 por tomar, ¿no? Entonces, por eso decimos nosotros que la configuración electrónica del cobre va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d9, ¿no? Con el que cerramos hasta este punto. Si tuviéramos otro elemento que tuviera 90 electrones, pues tendríamos que recorrer y hacer esa parte de configuración electrónica. Y es la configuración electrónica completa que se da para cada uno de los elementos, o incluso, pues también igual a veces se hace la simplificación de esta configuración utilizando la configuración de los gases nobles cuando ellos cierran con cierta cantidad de electrones, y que, bueno, normalmente tienen pues eso se utiliza como base, el helio, la parte de
cómo están cada uno de los elementos que están formando los gases nobles. Y entonces, por eso voy a pedirles que para tarea, a ver si igual que desarrollemos la configuración electrónica de 20 elementos, que son, van a ser al azar, que ustedes tomen ojalá y pudieran tomar cuando menos un elemento por cada familia, que es, como van a ser 20, seguramente van a ser más de un elemento por familia, pero que tuvieran ustedes para ejercitar esta clase, para ejercitar el diagrama de Mueller, en especial la configuración electrónica, que hicieran esa configuración electrónica de sus cuadernos, que lo hicieran y que de aquí a mañana en la noche lo pudieran entregar, ¿no? Voy a abrir la tarea en la plataforma de Teams para que ustedes suban sus tareas. Sé que de repente les estoy dejando muchas tareas, pero igual prefiero que trabajemos así, les voy a dar los puntos de tal forma que ustedes vayan acumulando sus puntos para su calificación final. ¿Les parece? Para que igual ustedes vayan, en vez de que les hagamos muchos exámenes, prefiero mejor que vayan haciendo trabajos, voy evaluándolos y cada uno con su cuaderno, ¿verdad? ¿Les parece? Pues yo creo que eso sería la parte de nuestro trabajo ahorita y... Profe, disculpe, un poco, ¿sería tan amable de repetir lo último que dijo? ¿En cuanto a tarea o en cuanto a la temática? Creo que habla sobre la tarea, profe, porque yo tampoco entendí tan bien. Sí, es de la tarea. Sí, les comentaba que para cada uno de ustedes, o la tarea va a ser de que cada uno realice 20 configuraciones electrónicas o 20 elementos con su configuración electrónica, ¿no? Entonces, para que elijan 20 elementos, de preferencia que estén en toda la tabla periódica distribuidos de manera aleatoria y que cuando menos consideren un elemento por cada familia o por cada grupo de elementos químicos, y de tal forma que puede tener un elemento de 80 electrones, uno de 25, uno de 17, uno de 91 y así, de tal forma que ustedes aprendan a utilizar esta configuración electrónica, este diagrama. Voy a tratar de subir el diagrama, esta clase a Teams para que ustedes lo tengan de referencia, y este diagrama de Mueller, pues, prácticamente para que lo usen para que sepan cómo estamos en la configuración electrónica, ¿sale? Y eso es características o de datos que les estoy dejando de tarea, se los voy a subir, voy a abrir la plataforma para que mañana en la noche mañana no hay clase, me parece, para que entre hoy y mañana entreguen esta tarea y desarrollen este ejercicio para 20 elementos. Está relativamente sencillo, pero para que igual ustedes practiquen para esos 20 elementos. ¿Les parece? Entendido, profesor. Mi profe está muy bien, muchas gracias. Sí, no sé si igual, si alguien más, ¿No, profe? Porque luego andan ahí los compañeros diciendo que en 3 láminas y que no sé qué. No, la otra sí fue de láminas. La tabla periódica era una en cuaderno y otra es en papel, ¿cómo se llama? Bond. Aquí nada más es en libreta. Eso sí, solamente en libreta hagan sus ejercicios y ya, como lo han hecho, creo que es muy práctico. Espero que no se les complique. Tomen la foto y lo mandan en PDF y listo, ¿no? Pongan sus datos de referencia y ya, y súbanlos. Y no recuerdo si esto ya lo estoy calificando, pero ya estoy calificando fuerte, que son varios. Entonces, me funciona muy bien que todos entreguen a tiempo para que igual no se cierre la plataforma. Entonces, los que no pudieron entregar a tiempo las tareas de la tabla periódica, voy a abrir hoy un rato la plataforma para que suban sus tareas y voy a asignar la tarea esta de la configuración electrónica para que ustedes también están sumando puntos por cada tarea que están previamente entregando. Y bueno, pues que prácticamente cuando vayamos cerrando el semestre sabrán que fue un trabajo de todo el semestre, ¿no? Que no solamente un examen, sino que es todo el trabajo que están haciendo para que igual también no se les complique mucho al último, ¿no? ¿Sale? Así que, pues sería esto, muchachos. No sé si algún comentario adicional. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Espero que estén siguiendo con las clases, que no sea muy complicado, no les revuelva yo términos, pero igual, por eso les preparé mis diapositivas. Espero que igual lo que pudiéramos abordar en 2, 3 clases, yo lo estoy concretando en una, para que igual cualquier dato que tengamos de duda, pues ahí estamos a la orden, ¿sale? Pues si no hay algún comentario, alguna pregunta, pues va a ser nuestra clase por hoy.
pues mucho gusto saludarlos, muchachos. Estamos al pendiente. Cuídense mucho y gusto saludarlos. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta Igualmente, luego. profe, que tenga buen día. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, maestro. Nos vemos.